En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acabamos de escuchar la Salve Regina, una oración medieval que ha surcado los siglos y llegado hasta nosotros. Nuestros abuelos, nuestras abuelas la rezaban en latín. La versión que hemos escuchado es moderna. De hecho, es la comunidad de Cister, poquísimos años atrás, cantando la Salve. Y esta oración nos va a introducir en el tema que queremos tratar en referencia a la Virgen Madre, a la Virgen Reina, a Nuestra Señora. Más concretamente, un aspecto de la vida de María, y un aspecto interior, pero que se visibilizó a través de su propio vivir. Me refiero a la fe de María. Estamos también celebrando en nuestro país un año mariano, y si no me equivoco, el último año mariano fue en 1980, es decir, 40 años atrás. No sé si decir que el tiempo vuela o que realmente hace muchísimo tiempo. Espero que estén todos bien. Yo tengo las 3:15 de la tarde.
No sé a qué hora ustedes van a ver este video. De todas formas, presten atención. Si estamos en el mismo horario, no se duerman. En el pasado hemos tratado ya alguna vez sobre el tema de la fe de María. Aún más creo que una de las cartas de Soledad Mariana, María Modelo, trataba también de la fe de María, o en otra. Y la razón es muy simple. Y comienzo ya con una pregunta que Jesús se la formuló a sí mismo, en alta voz, no le dio una respuesta, pero ahí la dejó. Y la pregunta es esta. Cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, Jesús resucitado, glorioso, ¿va a encontrar fe en la tierra? En la tierra, dice, no en el cielo. ¿Va a encontrar fe en la tierra? Es decir, va a encontrar que ese don de la fe que Él dio a los seres humanos, a nosotros, realmente ha sido aprovechado y que nos hemos mantenido en contacto y en relación con Él, a partir precisamente de ese don de la fe. Bien, dejamos un momento la pregunta de costado, pero esta es la pregunta que tiene que estar como trasfondo de todo lo que ahora pueda decirles. Ya desde 1965, o antes todavía, 1962-63, cuando los padres del Concilio Vaticano II elaboraban el documento sobre la Iglesia, Lumen Gentium, Luz de las Gentes, se discutía si introducir ahí un capítulo sobre la Virgen o hacer un capítulo aparte. Y finalmente se decidió, por motivos ecuménicos, de introducir en el documento de la Iglesia un capítulo sobre la Virgen. El segundo dilema era cómo presentarla. Y finalmente se decidió presentarla como modelo de la fe, diciendo que la Virgen María avanzó en toda su vida en la peregrinación de la fe, lo cual significa que María es una creyente. Después del concilio, después de la muerte del Papa Pablo VI, cuando ya estaba Juan Pablo II en Roma, él también escribió una carta encíclica sobre la Virgen, la Madre del Redentor. Y toda la carta no es otra cosa que una narración del caminar creyente de María. Es decir, la peregrinación que hizo la Virgen María a lo largo de su vida en relación con la fe. Pasando aún los años, estando ya en Roma el Papa Francisco, cuando retoma la carta sobre la fe, Lumen Fidei, que había comenzado el Papa Benedicto, vuelve a retomar el mismísimo tema y va a aclarar lo siguiente. La fe nos abre un camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de toda la vida. Por eso, si queremos entender lo que es la fe, tenemos que narrar su recorrido. Tenemos que narrar el camino creyente de hombres y mujeres de fe. Pues bien, es eso precisamente lo que vamos a hacer en esta charla. Vamos a tomar 4 momentos de la vida de María para consultarla, preguntarla cómo en esos momentos vivió la fe. Podemos todavía agregar algo más, y es esto. En la misma carta encíclica Lumen Fidei, es decir, la luz de la fe, de Benedicto Francisco, se nos dice que la fe es una participación en el modo de ver de Jesús. Si lo queremos poner en una forma más gráfica,
tendríamos que decir, o podríamos decir, que al creyente Jesucristo le presta sus ojos a fin de poder ver la realidad, y no me refiero solo a la realidad de Dios, sino toda la realidad, con los mismos ojos que Jesús lo vio. Ahora, ¿quién fue la primerísima que vio todo con los ojos de su Hijo? Fue su madre. La fe nos permite ver con los ojos de Jesús. ¿Qué es la fe? Creo que ya lo he dado a entender. No obstante, vamos a buscar dos palabras para que sirvan como guía de todo lo que seguirá a continuación. Las dos palabras son adhesión y asentimiento. Es decir, cuando creemos, nos adherimos a la persona de Jesucristo. Y al mismo tiempo que nos hemos adherido a su persona, decimos sí a su enseñanza, sí a su palabra. Adhesión y asentimiento. Eso es precisamente la fe. En su peregrinar, María, viendo con los ojos de Jesús, se adhirió y consintió siempre en forma más profunda a la persona de su Hijo. Y es esto lo que vamos a ver precisamente en 4 momentos. El primer momento será la experiencia de la Anunciación. Luego, muchos años más tarde, lo que sucedió en las bodas de Caná de Galilea. 3 años más tarde, lo que sucedió en el Calvario. Y finalmente, muerto y resucitado ya Jesucristo, lo que sucedió en Pentecostés. Y sacar algunas consecuencias de todo esto. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Podemos responderle y decirle, mira, Señor, mientras tu madre estuvo en la tierra con nosotros, ibas a encontrar fe sobre la tierra. Una vez que ella fue asunta al cielo, ahí está la pregunta. ¿Qué sucede el día de la Anunciación? El día de la Anunciación, María asiente. Y luego de asentir, decir sí, se adhiere en una forma peculiarísima a su Hijo, en una forma maternal. Lo engendra en sus propias entrañas. O sea, adhesión más profunda, vital, no puede llegar a ver, pero acompañada de la fe, porque engendra por la fe. Este acto de fe de María hace referencia a una maternidad trascendente y al mismo tiempo hace referencia a una propuesta de maternidad virginal. O sea, dos realidades que parecen que juntas no pueden ir, o una u otra, o madre o virgen. Ella asiente a ambas realidades, considerando que todo es posible para el que cree, porque nada es imposible para Dios. Y es así como, creyendo, se abandona en la verdad de la palabra de Dios y reconociendo al mismo tiempo que los designios de Dios son insondables, inescrutables y que nada es imposible para Él. María recibe en esa experiencia de la Anunciación un nuevo nombre. El nuevo nombre es la agraciada,
que podríamos también agregarle la encantadora. En griego es kecharitomene. La agraciada, la encantadora. Es así saludada. De ahí su gran sorpresa. ¿Qué significaría ese nombre? Ahora, cuando ella va a responder en el diálogo con el ángel, su respuesta es: he aquí la esclava, he aquí la servidora. Podría haber dicho: he aquí la agraciada, o he aquí la encantadora. No, se confiesa la esclava, la servidora. Ahora, esta palabra, esclava, servidora, indica algo muy preciso en la historia del pueblo elegido. Los servidores de Dios, los que se consideran tales, son los que van a colaborar en la gesta salvadora. Es decir, María se ubica, al decir he aquí la servidora, se ubica en una larga serie de servidores y de servidoras con quienes el Espíritu salva en la historia. El que se reconoce servidor acepta una peculiar relación con Dios, una relación de pertenencia, una relación de servicio para colaborar y una relación de sometimiento o de ubicarse en un segundo lugar. Es lo mismo que va a decir San Juan Bautista. Él tiene que crecer, yo tengo que disminuir. Y ahí tienen a un servidor que, por la fuerza del Espíritu, tuvo como misión y colaboró preparando el camino del Señor. La respuesta de María, lo que llamamos el fiat de María. Bueno, vuelvo a decir que este fiat de María no tiene nada que ver con la fábrica de automotores Torino, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Por qué no dijo Chevrolet? Dijo una vez un yanqui, ¿eh? ¿O por qué no dijo Ford? El fiat de María lo que significa es que se haga, hágase. Y es curioso que en este hágase, tal como Lucas lo registra en su Evangelio, hay implicada una fuerte nota de alegría y de gozo. Sin ir a exquisiteces lingüísticas, Lucas está utilizando un modo verbal en griego conocido como optativo desiderativo. Este es un modo verbal que en español no lo tenemos. Y lo que significa es la manera de expresar un deseo que es posible convertirlo en realidad. Y por lo mismo, como sucede con todo deseo que se cumple, fuente de gozo. Una forma quizá de traducir o de parafrasear las palabras de María podrían ser estas. Oh sí, qué inmensa alegría que se haga en mí lo que tú has dicho que se haría. Cuando Bernardo de Claraval en el siglo XII, simplemente por devoción, compone 4 homilías sobre el relato de la Anunciación, precisamente introduce toda esta nota de gozo y de alegría en la respuesta que va a dar María al arcángel, que la invita a la maternidad divina por parte de Dios. Se trata entonces de una respuesta creyente y de una respuesta gozosa. Esto también es importante, ¿no? Dar una respuesta creyente triste realmente no alegra a nadie. Y cuando digo no alegra a nadie, me estoy refiriendo a Dios.
¿Cómo puede alegrar a Dios que le demos una respuesta triste? Por más que le digamos que creemos. Una respuesta fiel y gozosa. Cuando el pueblo elegido selló su alianza con Dios en el monte Sinaí, así como lo relata el libro del Éxodo, y que luego vuelve a repetirse la misma alianza con Josué, o luego cuando vuelven del destierro con Esdras, el pueblo dijo: haremos todo cuanto Yahvé nos ha dicho. Fiat. Es eso lo que María está diciéndole al arcángel cuando gozosamente le dice: oh sí, qué gran alegría que se haga en mí lo que tú has dicho. Haremos todo lo que Dios ha dicho. Asentimiento a su palabra, estando profundamente adherida a Él. A partir de este momento, es una cosa evidente, María queda totalmente e inseparablemente ligada con la palabra de Dios. Tanto con la palabra viva de Dios, la persona de su Hijo, que es el Verbo de Dios, cuanto a toda otra palabra revelada, ya sea en forma oral o en forma escrita. Por eso que cuando Jesús dice dichosa, más bien, no la que me llevó en el seno, sino dichosa aquella que ha guardado, meditado y ha cumplido la palabra de Dios, principalísimamente se está refiriendo a su madre. Llega María entonces a la casa de Isabel. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es muy simple. Isabel la recibe, gratísima visita, y la va a llamar la creyente. Bienaventurada la que ha creído. Como es un participio, lo podemos traducir: bienaventurada la creyente. Así como sucede con los participios presentes en castellano, que pueden utilizarse como nombres. La que ha creído es la creyente. Bienaventurada la creyente. Y fíjense que Isabel, que conocía bien la Escritura, sabía que el padre en la fe del pueblo, el padre por la fe de su propio pueblo, era Abraham. Y acá se está refiriendo a su primita o su sobrinita, no sé qué lazo de parentesco tenían, como la creyente. Y también, por supuesto, que Isabel se da cuenta de otras cosas. Por ejemplo, se da cuenta de que su marido, por no haber creído, se quedó mudo. Ella se recluyó, se encerró durante unos meses. No sé cuáles habrán sido los motivos, pero no quería ser vista. Mientras que María hizo todo lo contrario, precisamente por ser la creyente, va a salir inmediatamente de viaje, no se recluye, y además de eso, habla. Y habla cantando el Magnificat, que es como la respuesta condensada de la experiencia que tuvo en el momento de la anunciación. Es decir, el Magnificat, grandes cosas hizo en mí el poderoso, está refiriendo precisamente al embarazo divino. Bueno, antes de pasar a Caná de Galilea y las bodas que se celebraron allí, estando María presente con sus discípulos, vamos a hacer un pequeño corte para poder realmente asimilar lo que venimos diciendo. Y dentro de unos pocos minutos retomamos una segunda vez y nos vamos a dirigir a Caná de Galilea.